Adelante, chicos. Estimado profesor, compañeros, tengan ustedes muy buenas noches. Somos el grupo uno. Mm, Vamos a realizar la TA3, que es análisis de riesgos financieros, que vamos a tratar de semestres vacaciones, ¿no? Los integrantes del grupo uno somos Ima Espinosa Rocío, Nolan César Palomino Guevara, Okada Román Takayuki y Ventura Yana Félix, mi persona. Siguiente. Bueno, tenemos una información general, ¿no? Que el nombre de Centro Pacamayo, Sociedad Anónima Abierta. El RUC es 2010-00-23-279. La dirección donde se encuentra es en la calle La Colonia número 150, urbanización El Vivero, Santiago de Surco, Lima. El tipo de empresa es una sociedad anónima abierta cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y en la Bolsa de Valores de Nueva York. También tenemos una historia, una breve reseña histórica, ¿no? Cementos Pacasmayo, Sociedad Anónima Abierta, fue constituida en el año 1957 en Perú, iniciando operaciones en la ciudad de Pacasmayo, región de Libertad. Desde su fundación, la empresa se ha consolidado como uno de los principales productores y comercializadores de cementos, cal y otros materiales de construcción en el norte del país. Es subsidiaria de Inversiones ASPI, Sociedad Anónima, que posee el 50,01% de las acciones comunes. Su modelo de negocio se centra en la producción de alimentos para la venta de sus subsidiarios, quienes realizan la distribución de terceros, ¿no? Y en la venta directa de cal a clientes finales. La empresa cuenta con más de 65 años de trayectoria, manteniendo un sólido posicionamiento en el mercado nacional. Opera bajo los lineamientos de las normas internacionales de información financiera, las NIF. También tenemos los estados financieros, ¿no? Que es comparación con el año de los rubros principales y los años 2023 y 2024, ¿no? Que tenemos el total de activos, que el año 2023 tiene un 3.185.810 a comparación del año 2024, que tiene 3.072.012 soles, ¿no? Y otro también tenemos el total de pasivos, que es 1.858.914 soles, que es menor al año 2023, que es 1.995.802 soles, ¿no? Seguidamente está el patrimonio neto, que como se refleja, que está que un poco más del 2024 ha aumentado a comparación del 2023. Igualmente en las ventas netas está un poco, ha disminuido, ¿no? En el año 2024 a comparación del año 2023. Consecutivamente está con costo de ventas, que, que está el año 2024 tiene un poco menos en números 721.363, y en el año 2023 tiene un 797.078 soles, ¿no? En utilidad neta del ejercicio, en el año 2024 mm, mejoró, ¿no? Con un número de 198.875 soles, ¿no? A comparación del año 2023, que es 168.900, ¿no? En efectivo equivalente es de 25.019 soles, que es menor al año 2023, que es 26.973, ¿no? En inventario ha bajado a comparación del año 2023. Voy a dar pase a mi compañero Takayuki. Saludos, profesor, saludos. Muy bien. Con lo que respecta a mi parte,
voy a exponer lo que un poquito, lo que se refiere a lo que son los riesgos financieros, la parte del riesgo de liquidez y el riesgo operacional. El riesgo de liquidez se refiere a la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones a corto plazo. Como lo dijo mi compañero hace un momento, con los datos referentes a los estados financieros del periodo 2023 y 2024, hemos sacado los datos exactos para poder determinar cuáles son el ratio de liquidez en el periodo 2023 y 2024. Como todos sabemos, la liquidez o la liquidez corriente, el ratio de liquidez, se tiene que hallar mediante la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. En el activo corriente y pasivo corriente, o mejor dicho, el resultado final del periodo 23 es de 1.14 y del periodo 2024 es de 1.12. Ambos, afortunadamente, están por encima de la unidad. Entonces, en el análisis, ambos ratios están ligeramente por encima de uno. Esto significa que la empresa tiene suficientes activos líquidos, ya sea caja, cuenta por cobrar, etcétera, para cubrir sus deudas a corto plazo. Y esta es una posición saludable que indica bajo riesgo de insolvencia inmediata. Ahora, hay un detalle muy interesante aparte del análisis que acabo de decir, es que el ratio, si bien es cierto, disminuye ligeramente, esta ligera reducción implica que el crecimiento del pasivo corriente fue menor que la caída del activo corriente y que el activo corriente se redujo a un ritmo similar que la disminución del pasivo corriente y resultando en un pequeño estrechamiento del margen de liquidez. Y el margen de seguridad se redujo marginalmente. Entonces, el factor clave, o mejor dicho, la especulación, la reducción del activo corriente mientras el pasivo corriente se mantiene a un nivel similar, podría deberse a una más o menos conversión de caja a activos no corrientes, ya sea inversiones en plata, por ejemplo, o a una menor rotación de inventarios y a cuentas por cobrar. Y finalmente, el riesgo operacional. Este riesgo se asocia a fallos en procesos internos, equipos o eventos externos. En una exposición anterior, analicé algunas de las dependencias que puede tener tanto los riesgos operacionales con respecto a la empresa de Cementos Pacasmayo. Pero aquí hemos visto cuatro vistas generales, como por ejemplo la dependencia geográfica, que las operaciones concentradas en el norte del Perú es una mayor vulnerabilidad ante eventos sociales o climáticos, provisiones o por cierre de canteras, ya sea obligaciones legales o ambientales que podrían aumentar costos futuros, control interno como lo que viene a ser más específico, lo que viene a ser el riesgo operacional, y la eficiencia productiva, que los indicadores de depreciación y mantenimiento, que son aproximadamente de 115 millones, reflejan inversiones sostenidas en capacidad productiva. Doy pase a mi siguiente compañero, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Nolan Palomino Guevara. Continuando con la exposición del riesgo crediticio, ¿no? Acá podemos analizar que este riesgo mide la posibilidad de pérdidas, ¿no? Por incumplimiento de clientes o contrapartes. Ahora nos preguntamos para qué sirve, ¿no? Sirve para analizar cómo afectan, ¿no? al negocio las variaciones en precios, tipos de cambio, tasa de interés o demanda. ¿Cómo permite anticiparse, ¿no? a escenarios, ¿no? económicos adversos? Ayuda a definir estrategias de cobertura, ¿no? o ajustes de precio. Podemos decir que es un ejemplo, ¿no? Si sube el tipo de cambio, de una empresa importadora, se sabrá que debe protegerse con coberturas cambiarias, ¿no? En nuestro caso, en Cementos Pacamayo, hemos usado los indicadores de cuentas por cobrar, ¿no? De ventas, cuenta por cobrar días de cobro, ¿no? Utilizamos la fórmula cuentas por cobrar sobre ventas netas por 100, en los cuales en el año 2024 nos sale un ratio de 6.03, en el año 2023 1.39. Ahora, ¿cómo lo interpretamos, no? Las cuentas por cobrar aumentaron, ¿no? significativamente en el 2024. Esto podría estar asociado a litigios, ¿no? tributarios o mayor crédito comercial. En días de cobro, en el ratio nos salió 22 días en el año 2024. En el año 2023 nos salió 5 días. Interpretando sería el incremento considerable, la empresa tarda no más en recuperar sus ventas, reflejando mayor riesgo crediticio. Ahora, en el aspecto cualitativo, podemos decir que la empresa presenta no cuentas por cobrar bajo protestos, ¿no? 29.6 millones, ¿no? frente a la SUNAT,
relacionadas con regalías mineras, aunque el Tribunal Constitucional falló, ¿no?, favorablemente a la incertidumbre sobre la recuperación total de estos fondos, manteniendo el riesgo moderado, ¿no? Y el riesgo crediticio es moderado, ¿no? Bueno, moderado alto, debido a un aumento, ¿no?, de las cuentas por ahí y la presencia de litigios tributarios. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. El riesgo de mercado se refiere, ¿no?, a la exposición a variables de precio, ¿no?, tasa de interés y tipo de cambio. En el riesgo de mercado, podemos decir que en Cemento Pacamayo, usamos los márgenes, los indicadores que usamos, los margen bruto, ¿no? Margen neto, la ROA y el ROE, ¿no? En el margen bruto tenemos en el año 2024 41,5 de ratio, y el año 2023 37,5, ¿no? Ahí podemos ver una mejora en el año 2023, ¿no? Ya que hay una mayor eficiencia en el costo o incremento en los precios de venta. El margen neto es de 16,1 en el año 2024. En el año 2023 tenemos 13,2, ¿no?, por ciento, ¿eh? Hay un incremento de rentabilidad neta, ¿no?, reflejando control de gastos financieros y operativos. Con la ROA, en el año 2024 hay un ratio de 6,5%, y en el año 2023 hay un ratio de 5,3%, que quiere decir que hay una eficiencia general del activo, que ha mejorado, ¿no? Con respecto al ROE, tenemos un 16,4% en el año 2024, y en el año 2023 tenemos un 14,2%, ¿no? Donde podemos decir que la rentabilidad sobre el patrimonio se fortaleció, ¿no? Mejorando, ¿no?, en el retorno del patrimonio. Bueno, en estos aspectos cualitativos, en posición a este tipo de cambio, mantiene obligaciones financieras en dólares. Sin embargo, la diferencia en cambio fue mínima, ¿no? Y con respecto a la sensibilidad al precio del cemento y el cal, fue influida por la demanda de infraestructura, ¿no?, y construcción pública privada, ¿no? Podemos decir que el riesgo de mercado es moderado, ¿no?, con desempeño financiero favorable, ¿no?, aunque expuesto a fluctuaciones del sector construcción y del tipo de cambio. Bueno, doy pase a mi compañera, que va a continuar con la exposición. Buenas noches, profesor. Voy a hablarle sobre las conclusiones en base a lo que mis compañeros han podido comentar. En primer lugar, en realidad podemos observar, referente a lo que mis compañeros han mencionado, que la empresa mantiene una buena posición de liquidez, ¿no? Ya que su razón en sí corriente supera el valor de uno en ambos años. Esto significa que puede cubrir en sí deudas a corto plazo, ¿no? Sin embargo, hay un detalle importante que puedo resaltar aquí, ¿no? Gran parte del activo corriente está compuesto por inventarios. Esto hace que la liquidez sea inmediatamente baja, ¿no? En realidad, como también se ha reflejado en el kit ratio, podemos observar que es 0,14. Eso quiere decir que si surgiera alguna obligación imprevista, la empresa podría tener dificultades para responder de inmediato, sin vender parte de su existencia, ¿no? Como segundo punto, podemos ver que el riesgo crediticio ha aumentado en el 2024. Esto debe a que las cuentas por cobrar crecieron y el tiempo promedio para cobrar a los clientes pasó de 5 a 22 días. En otras palabras, la empresa está tardando más en recuperar su dinero, ¿no? Lo que incrementa su exposición al riesgo de impago. Por ello, sería recomendable en sí mejorar las políticas de cobranza y la evaluación de los clientes. Como tercer punto, en cuanto a la rentabilidad de la empresa, los resultados son positivos. Se ve una mejora tanto en el margen bruto como en el margen neto, ¿no? Además, un aumento en el ROE. Esto nos indica que la empresa está usando de manera más eficiente su patrimonio y controlando también mejor sus costos, el cual esto genera más beneficios para los accionistas. Por otro lado, en el punto en cuanto a nivel de endeudamiento, sigue siendo alto, ¿no? Aunque no excesivo como tal, hay un apalancamiento financiero moderado, lo que eso significa que la empresa depende en ciertas medidas. Aún así, debemos mantener una gestión cuidadosa de sus deudas para poder evitar problemas de liquidez.
si se presentan situaciones adversas en el futuro. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a darle las pequeñas recomendaciones. Como punto uno es optimizar el inventario implementando políticas de rotación más eficiente. Por ejemplo, sistema Just-in-Time Analysis ABC, con el fin de reducir los niveles de existencia y liberar liquidez. Esto permitirá mejorar el quite ratio, ¿no? Lo que le estaba mencionando hace un rato en las conclusiones. Fortalecer la capacidad de pago inmediato. Como punto número dos, damos como recomendación fortalecer las políticas de crédito y cobranza, aplicando análisis de riesgo por cliente, límites de crédito y seguimiento permanente a los clientes de cobro. Asimismo, implementar herramientas digitales de monitoreo de cuentas por cobrar esto contribuirá a reducir la exposición al riesgo crediticio. Como punto número 3, mantener y consolidar la rentabilidad operativa a través de una mayor eficiencia en costos de producción, negociación con proveedores estratégicos y diversificación del portafolio de productos. Estas medidas permitirán sostener los márgenes brutos y netos alcanzados en el 2024. Como punto número 4, controlar el nivel de endeudamiento financiero mediante la evaluación de alternativas de refinanciamiento y búsqueda de instrumentos de deuda de largo plazo. Además, se recomienda mantener un ratio deuda-patrimonio dentro de límites prudenciales que aseguren la solvencia y estabilidad financiera. Como punto número 5, gestionar los riesgos operacionales y ambientales, fortaleciendo los planes de mantenimiento preventivo, control interno y cumplimiento de normativas ambientales. La empresa debe continuar monitoreando las provisiones por cierre de cantera y mantener programas de sostenibilidad que mitiguen impactos futuros. Como punto número 6, diversificar la ubicación geográfica de operaciones y mercados para reducir la exposición en eventos sociales o climáticos en la zona norte del país, buscando nuevas oportunidades de expansión hacia otras regiones del Perú. Bueno, profesor, le hemos dado más o menos una explicación de todo lo que hemos hablado referente a nuestra empresa, ¿no? Gracias.